Ka'a Mombe Upi, la leyenda de la yerba mate, Ojaí Guaranime David Galeano Olivera. Petei araye ñanderu outu yamino o guatavo ibeapeari, haikane omano ojeka petei ogami opitu uhangua, ojo jape mavavendo ipeai chupe jogaroque, maimava oñembotavipai sugui. Cuentan que un día Dios, disfrazado de anciano, vino a la tierra a pasearse, y cuando se cansó, buscó un lugar en el cual descansar. Donde iba, nadie le abría la puerta de su casa. Todos se desentendieron de él. Y pajape, omojepe tenitu yami rogape, upe bambojasachupe jogape, ome echupe hatembiu ha okemi hangua abei ome echupe. Upetu yami oikoye itayirandive, hamo koive oñangarecoporá ñanderureje. Al final llegó a la casa de un anciano. Este le hizo pasar a su casa, le dio agua y también comida y un lugar donde dormir también. Dicen que ese anciano vivía con su hija y que ambos le brindaron la mejor atención a Dios. Oesaramovitu yamija tayirareko marangatu, ñanderu oye vivo y vágape, homogeñoye ibiari tuyamiroga corapipe peteika abopiahu. Como testimonio de valoración a la bondad del anciano y su hija, Dios, al retornar al cielo, hizo brotar de la tierra, en el patio del anciano, una nueva planta. Upei onguajekuri tuyamirendape, ñanderure mimbou. Ombo eva kwetu yamija tayirape, ba eisha pa ipuruana, ka abopehu, ombo jera vakaa, opitaba mocoiveva powipe. Luego llegaron junto al anciano los enviados de Dios, quienes enseñaron al anciano y a su hija las propiedades y usos de la nueva planta, a la que dieron el nombre de yerba mate, que quedó bajo la tutela de ambos.